Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de Básicos de la Compresión y Hemodinámica. Tenemos la suerte de contar hoy con el doctor Eduardo da Mata, cirujano vascular, secretario científico del Club de la Compresión Internacional, presidente de la Sociedad Brasileña de Compresión. Y bueno, es un honor contar con usted para este webinar. Y nada, no me voy a enrollar más, luego ya me presentaré cuando toque mi parte, así que le dejo a usted con el control, doctor. Hola a todos, hola Alma, gracias por la presentación. Es un honor estar con todos acá hablando de la compresión, un tema de mucho gusto y de mucha importancia en nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar. Alma, si tienes alguna pregunta o algo, por favor, puede me interrumpir. Solo un ratito. Acá. Ok. Ok, con mi presentación, Alma, para decir. Perfecto, se ve. Todos. Ok. Então vamos. Hoy vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos de hemodinámica. Este es un primer webinar de ST. Por supuesto que podemos tener mucho más. Entonces, esta es una iniciación de importantes conceptos que tenemos que tener en nuestra cabeza para aplicarmos de una vendaje o prescribirnos una terapia de compresión de la mejor manera posible. Soy Eduardo da Mata, desde Brasil, y entonces vamos. No podemos hablar de la compresión sin comprendermos algunos conceptos físicos de dinámica de fluidos. Entonces vamos a empezar con la presión gravitacional, la presión hidrostática, que es la presión que ejerce la gravedad sobre una masa líquida. Entonces, ¿qué tenemos que saber de esto? En atrio derecho, en nuestro corazón, la presión es una presión de 0 milímetros de mercurio. En las venas del pie tenemos una presión de 90 milímetros de mercurio con una persona en pie. ¿Cierto? ¿Y qué es esta presión de 90 milímetros de mercurio acá? Es la presión residual después de pasar por los capilares. Entonces tenemos esa presión llamada de disatergo. No necesita tener este nombre ahora en su cabeza, pero es una presión residual de la presión arterial que se queda en 10 milímetros de mercurio, más la presión, el peso de la columna de sangre, que vamos a tener 80 milímetros de mercurio. ¿Por qué 80 milímetros de mercurio? Porque es la distancia del pie hasta el corazón, que tenemos en media en una persona de 1,75 m, 110 centímetros de distancia. E para sabermos 110 centímetros e convertermos este peso, que seria de centímetros de água, devemos converter para milímetros de mercúrio. Então, vamos multiplicar por 0,7355, 110, e vamos a ter 80 milímetros de mercúrio. Por que 0,7355 que vamos a ter que multiplicar? Porque o mercúrio é 13,6 vezes mais denso que a água. Então, poderíamos pegar esta distância de 110 centímetros de água e dividir por 1,36. Por que 1,36 e não 13,6? Porque é milímetro e 13,6 seria em centímetro. Então, podemos dividir ou multiplicar por 0,7355, que é 1 sobre 1,36. É um pouco de matemática e física acá, pero uma vez estávamos discutindo que esta 0,7355 poderia ser o peso del mercurio, peso atómico, pero no es. Es la densidad de mercurio que es 13,6 veces más denso que el agua. Entonces tenemos que tener en milímetros, vamos a hacer esa multiplicación, solo para un poquito de revisión. Entonces, esta es o por qué tenemos 90 milímetros de mercurio en una persona de 1,75 m en el pie, porque tenemos la presión residual de 10 más 80 milímetros de mercurio, que es la presión equivalente a la distancia de corazón hasta el pie. Y vamos a tener acá, entonces, más o menos 0 milímetros de mercurio acá, 90 milímetros de mercurio en el pie,
que la presión hidrostática está relacionada con la densidad del líquido, la gravedad y la altura. Cuando estamos en posición de tabla, tenemos 0 y tenemos acá en el pie 10 milímetros de mercurio, que es solo la presión residual de la arteria. No vamos a tener el peso de la columna de sangre, que acá tenemos 10, más aquellos 80 milímetros, vamos a tener 90. Cuando estamos sentados, no tenemos más la misma distancia del corazón hasta el pie, porque esta columna fue quebrada, entonces tenemos una distancia más corta acá, entonces vamos a tener en media 50, 60 milímetros de mercurio de la presión en pie. Entonces estamos en pie, vamos a tener una presión más grande que cuando estamos sentados, la presión hidrostática. E isso é muito importante quando vamos a compreender o que acontece com a pressão quanto mais distal, porque vamos a ter uma pressão mais grande no capilar e vamos a ter mais filtração. Então, acá é um experimento que he hecho em minha clínica. Eu peguei uma sacola e coloquei água e 3 furos para observarmos a pressão. Quanto mais distante, más presión. Mira que la agua va más longe con el furo debajo. Entonces, esto significa, y acá tenemos nuestro pie, que cuanto más distante, más presión, cuanto más presión, más filtración. Entonces, esas son las fuerzas que vamos a tener, que tenemos que tener en cuenta, porque vamos a entender un poco más para frente o que hace la compresión en esta filtración. Entonces, tenemos una presión capilar, que são fuerzas que hacen el intercambio de líquidos en nuestros capilares. La presión es muy importante cuando llega en 90 milímetros de mercurio, en 60 milímetros de mercurio, va a haber una presión dentro del capilar y va a haber una presión coloidosmótica de las proteínas, cuáles son las presiones dentro del capilar. Entonces, o que hace para la agua salir del capilar es la presión del capilar e a pressão osmótica do interstício. E o que hace, o que se pensava que para haver a absorção, teríamos que ter uma pressão intersticial mais grande e uma pressão osmótica mais pequena dentro ou mais grande dentro do capilar. Então, isto acá, isto era o que se creía no passado, que havia uma filtração e depois uma absorção. Como acá. Então, acá teníamos a ideia que o capilar arterial, capilar venoso, se creía que teníamos uma pressão mais grande acá e havia uma filtração em lado arterial do capilar. E depois, porque a pressão diminuía acá, havia uma absorção. Pero isto não ocorre, o que ocorre em uma revisão mais recente dos princípios de Starling, é uma filtração constante ao longo de todo o capilar. Então, este modelo acá de Starling, de mais de 100 anos atrás, não ocorre normalmente. O que ocorre normalmente é uma filtração constante em todo o capilar. E a pergunta que hacemos agora é por onde ocorre a absorção? Então, a absorção vai ocorrer em todo o sistema linfático. Então, é importante que tendremos em nossa cabeça que uma falha no sistema linfático, vamos a ter edema. Então, esta falha pode ser uma falha por uma sobrecarga dinâmica. Há muito mais líquido que o sistema linfático pode trabalhar, então vamos a ter edema. Ou pode ter uma anomalia congênita do sistema linfático, ou pode ter uma lesão do sistema linfático depois de uma cirurgia, ou depois de uma infecção. Então, são situações que vamos a ter uma falha em nosso sistema linfático. Por consequência, nós vamos a ter um acúmulo de líquido, porque a absorção de los líquidos e a filtração capilar se hace en el sistema linfático. Então, a compressão. O que temos que ter em nossa cabeça? Quais são os objetivos ou os resultados da compressão em nosso corpo? Primeiro, vamos a ter uma pressão, um aumento da pressão venosa externa, um aumento da pressão venosa intersticial. Isto, por consequência, temos um aumento desta pressão
que va a actuar sobre la vena, sobre el capilar, y por consecuencia vamos a tener una disminución de la filtración, porque hay una presión venosa externa acá impedindo que haga una filtración. Então, este es uno de los primeros principios que tenemos que comprender de la compresión, hacer un aumento de la presión venosa externa. Segundo, con la compresión de la vena, con ese aumento de la presión venosa externa, podemos tener una disminución del radio de la vena, vamos a tener una presión aplicada y vamos a tener una disminución del radio. Con esta disminución del radio, de acuerdo con las leyes de la física, disminuyendo el radio, vamos a aumentar la resistencia venosa y por consiguiente vamos a aumentar la velocidad del flujo de sangre. Con esto acá tenemos entonces una disminución de área de radio, un aumento de la velocidad. Ese aumento de la velocidad va a poner una disminución de la presión lateral. O que é a pressão lateral? A diminuição da pressão lateral é a diminuição desta força acá. Temos uma diminuição desta força que o sangue vai poner sobre a parede da vena. Então, devemos aumentar a velocidade para diminuir a pressão lateral. E com isto, vamos a ter isto acá. Aumentamos a velocidade, diminuímos a pressão lateral. Diminuímos a pressão lateral, diminuímos muito mais a filtração. Então, estes são os conceitos que temos que ter em nossa mente. Temos que, com a compressão, aumentar a pressão venosa externa, diminuindo a filtração, menos edema e menos complicações das enfermidades venosas. Acá é importante que devemos diminuir a radio. Pero acá é uma situação muito interessante, e vou mostrar um pouco mais adelante, que nem toda compressão vai ser isto acá. Porque dependemos de la presión gravitacional, de la presión dentro de las venas, y tenemos que aplicar una fuerza tan grande cuanto la presión de la vena para ver una disminución de radio. Pero por este primer momento tengo estos conceptos en su cabeza. Disminuyendo el radio, aumentar la velocidad, consecuente disminuir la presión lateral, disminuyendo por consiguiente la filtración. Cualquier falla en la hemodinámica del sistema venoso, cualquier cosa que impeça que el flujo de sangre se va para el corazón, obesidad, falla en la fuerza muscular de los miembros inferiores, varices, trombosis, cualquier cosa que perjudique la hemodinámica del retorno de sangre, vamos a tener una estasis de sangre, una estasis venosa. E, por conseguinte, esta estasis vai repercutir sobre o terreno venocapilar. Haverá uma repercussão sobre o capilar e esta repercussão vai levar a um quadro, uma enfermidade chamada insuficiência venosa crônica. Insuficiência venosa crônica não é sinônimo, não é igual a varices. Varices podem levar a uma insuficiência venosa crônica, pero não só as varices e não só as tromboses. La obesidad, las fallas cardíacas, insuficiencia cardíaca, una obesidad, problemas musculares, ortopédicos, cualquier cosa que impeça del sangue en volver para el corazón, vamos a tener este cuadro. Entonces, es una síndrome que vamos a tener edema, por consecuencia, lesiones en la piel y por último, las úlceras, que es un gran problema financeiro, de dinheiro em todos os países do mundo acá. Então, sobre a pressão venosa, quando temos esta dificuldade do sangue volver para o coração, este sangue vai repercutir a pressão nos capilares e vamos a ter uma hipertensão venosa. Mas o problema ocorre quando não bajamos esta pressão quando estamos caminhando. Então, neste momento, esta pressão não se queda mais baixa, então temos uma hipertensão venosa ambulatorial, uma hipertensão venosa enquanto estamos caminhando. E esta é a principal causa de sequelas clínicas em la enfermidade venosa crônica, a impossibilidade de bajar a pressão durante a deambulação. As compressões elásticas, as medias, por exemplo, ou vendajes elásticas,
hacen poca modificación en la presión venosa en la práctica diaria con medias elásticas. Pero la compresión inelástica, las vendajes, los kits, los velcros, pueden hacer una normalización de la presión. Eso es muy importante porque con la terapia inelástica podemos atingir presiones de 60 o más milímetros de mercurio en pie, y esto va a hacer una normalización de la presión venosa, y por este motivo vamos a tener los mejores resultados de cicatrizaciones, de las heridas o de los síntomas y otras cosas. Y esto ocurre porque la presión inelástica va a ser un fenómeno de válvula artificial. Por ejemplo, una válvula venosa que no tenga más función después de una trombosis, por ejemplo, cuando se aplica una presión de 60 milímetros de mercurio o más, cuando estás caminando, la fuerza muscular va a ocluir, va a cerrar la vena en la contracción muscular, y en el relajamiento de muscular va a haber una abertura de la vena. Entonces, tenemos durante la caminada un fenómeno de válvula artificial, cerramiento y abertura de la vena por la presión inelástica. Y esto es el principal motivo de tener una normalización de la presión. ¿Cuáles son los sistemas de compresión que tenemos? Tenemos un sistema elástico, que nuestro mejor ejemplo es las medias, que tiene una rigidez menor. Es importante la rigidez. Tenemos un sistema de compresión inelástico, que tenemos una rigidez más grande. Y esto va a depender del material usado, número de capas de vendajes y la técnica utilizada con los materiales que tenemos en nuestras manos. Por esto es muy importante que estemos hablando sobre esto ahora, y después vamos a tener una demostración de materiales con Alma, mostrando para nosotros cuáles son los tipos de materiales que estamos hablando acá. Entonces podemos, por ejemplo, tener una vendaje elástica, y va a ser si aplicarmos esta vendaje en una capa, solo una capa elástica, vamos a tener un compartimento elástico con poca diferencia de presión. Pero si aplicamos la misma vendaje elástica, pero con 2 o 3 capas, este sistema de compresión va a dejar de ser elástico para ser inelástico pelo número de capas. Entonces, esos son conceptos que es mucho más fácil tener en vista cuando estás haciendo la compresión y haciendo una demostración, pero es importante saber que podemos hacer muchas cosas con muchos materiales en nuestras manos desde que conocemos los materiales y conocemos los principios físicos de la compresión. ¿Y cómo sé cuando tengo un sistema o una compresión elástica y cuando tengo una compresión inelástica? Analizando o índice de rigidez estático, nuestro SSI, que es Static Stiffness Index. Isso é muito fácil de fazer. Ponemos un dispositivo, que puede ser el PicoPress, por ejemplo, y vamos a poner en la pierna, y hacemos la compresión, y checamos la presión con nuestro paciente en posición supina, y después ponemos este paciente en posición del pie. Cuando tenemos una presión en posición supina, por ejemplo, de 40 milímetros de mercurio, y en pie esta presión va a 42, esta diferencia es de 2 milímetros de mercurio. Si esta diferencia fuera más grande que 10 milímetros de mercurio, vamos a tener un sistema inelástico. Si esta diferencia fuera más pequeña, menor que 10 milímetros de mercurio, vamos a tener un sistema elástico. Entonces, es muy simple de tener en consideración. Las medias elásticas tienen esta diferencia menor que 10 milímetros de mercurio. Los dispositivos de velcro pueden tener más grande que 10. Las vendajes inelásticas van a tener más grande que 10. Esto es importante porque esto va a nos direccionar el mejor material, el mejor dispositivo para el tratamiento de las doenças. Então, acá tenemos
un ejemplo de compresión elástica. Mira que tenemos acá una presión un poquito más grande que 40, vamos a tener, no es 50 que estaría aquí, 45 milímetros, por ejemplo, de mercurio. Cuando ese paciente está deitado acá, está en posición supina, podemos hacer movimientos de su pie para frente y para atrás, vamos a tener esta diferencia acá. Vai para 46, 47, baja para 45, y mira que mucho poco ocurre en la vena, casi nada de disminución de radio. Entonces el paciente se queda en pie y mira que también no tuvimos mucha diferencia de presión acá. Entonces, este es un sistema elástico porque hay una diferencia menor que 10 milímetros de mercurio. Y cuando estamos caminando, vamos a tener poca diferencia también no sistema elástico, haciendo poca diferencia en radio. Y ahora vamos a recordar de que hablé a poco, la disminución de radio, vamos a tener un aumento de la velocidad del flujo de sangre. Entonces tenemos una disminución de radio pequeña, vamos a tener un aumento pequeño de la velocidad con los dispositivos elásticos. Pero acá tenemos una compresión inelástica. Mira la diferencia acá. De 45, 50 milímetros de mercurio, con el movimiento del pie, llegamos a casi 100 milímetros de mercurio. Acá tuvimos una diferencia de mucho más que 10 milímetros de mercurio. Y mira lo que ocurre con el radio de la vena. Quase se oclui. Y acá tenemos un aumento muy grande, muy significativo de la velocidad del sangre. Por isso, hemodinámicamente, a compressão inelástica é muito mais efetiva quando queremos ter uma diminuição da pressão, porque quando temos uma velocidade muito grande, vamos a ter muito menos filtração, muito menos edema, e vamos a ter muito menos volume residual de sangue em nossa perna durante a caminhada. Aqui estamos em pé, mira que de 40 a 45 milímetros de mercúrio, tuvimos uma pressão de quase 80, a diferença é de 30 milímetros de mercúrio, mais ou menos 30, 35 milímetros de mercúrio, e caminhando, acá temos esta diferença acá. E mira o que ocorre com as venas. É isto que temos que ter em nossa cabeça. Acá estamos tendo uma diminuição importante de filtração, um aumento importante da velocidade e uma diminuição da hipertensão venosa enquanto caminhamos e estamos normalizando as pressões e tendo um tratamento adequado. Só para recordar acá. Então, é um trabalho de Giovanni Mossi, Ugo Parti e Mattaliano, que identificaram a compressão inelástica, demonstrando que aumenta a fração de região muito mais que as vendagens elásticas. E aqui podemos ver que, chegando a 85 milímetros de mercúrio de pressão, teníamos uma fração de região quase normalizando as pressões acá. Então, essa aqui é uma plethysmografia AA. Esse aqui está todo a pressão, o volume de sangue acá, todo acá. E acá com a caminhada, os movimentos, temos uma diminuição do volume, chegando quase ao volume de repouso acá. Então, isso é importante ter então em conta que a pressão de interface é direta, há uma correlação positiva da pressão de interface com a fração de região. Quanto mais grande a pressão de interface, mais grande será a fração de região, como temos acá, e, consequentemente, uma normalização da pressão venosa. Esses são conceitos que temos que ter em nossa cabeça. E apenas para um exemplo que já he dicho em Madrid este ano, para poner em questão a compressão, ¿por que a jirafa não tem edema? Se na jirafa temos o coração mais ou menos 200 centímetros del solo, recordando que 1 centímetro de água para transformarmos em milímetro de mercúrio, multiplicação por este número, e vamos a ter quase 150 milímetros de mercúrio em tobillo
de esta jirafa. Si tenemos mucho más presiones que nosotros, que tenemos 80, 90 milímetros de mercurio, porque la jirafa no tiene edema. Es uno de los mayores desafíos al retorno venoso de la naturaleza. Y no tenemos un edema en esta jirafa, las jirafas no tienen edema, porque la piel, la capa de piel de la jirafa es no estirable. Entonces, es una terapia inelástica que esta jirafa tiene. Entonces, con los movimientos mínimos que la jirafa produce, porque las jirafas tienen una pequeña cantidad de músculos en la pantorrilla, las crean grandes variaciones de presión porque tienes una compresión, una piel inelástica. Este es el motivo. Entonces, recuerden de la jirafa y van a recordar que la terapia inelástica es muy efectiva en el tratamiento. Ahora, es importante, hasta ahora estábamos hablando de materiales, terapias elásticas, inelásticas y las presiones gravitacionales. Es importante para nosotros entonces conocer los niveles de presión que vamos a aplicar los nuestros materiales. Sí, por supuesto que es importante, porque acá en este último guideline de European Society, de la Sociedad Europea de Cirugía Vascular, tenemos aquí las recomendaciones que para tratamiento de síntomas necesitamos pelo menos de 15 milímetros de mercurio. Acá, si queremos tratar nuestros edemas, pelo menos presiones entre 20 y 40 milímetros de mercurio. Y acá podemos entrar con las medias. No hay necesidad de pensarmos en terapias inelásticas, por ejemplo, paciente C0 que no tiene una doença venosa, pero tiene síntomas de doenças venosas, no tiene varices, una media de 15 milímetros de mercurio es suficiente para el tratamiento de síntomas. Ahora, podemos tener un edema y podemos tener que necesitar de presiones un poco más grandes y podemos utilizar de nuestras medias de 20, de 20-30, de 30-40 para el tratamiento del edema. Entonces, cuando vamos a tener, por ejemplo, un edema ocupacional, un edema laboral, mira que acá presiones más pequeñas do que 10 milímetros de mercurio son necesarios para disminuir en 50% el edema laboral, pero acima de 10 milímetros de mercurio podemos disminuir en 100% el edema laboral. Entonces, una persona que no tiene varices, que no tiene enfermedad venosa, pero tiene síntomas de doença venosa, como el edema, un poco de cansancio, bajas presiones son necesarias para tener buenos resultados y aquí siempre las medias. Ahora, si tenemos un paciente con una úlcera, un paciente C6, acá la recomendación es distinta. Acá necesitamos de pelo menos 40 milímetros de mercurio en tobillo, en posición supina, y aquí vamos a tener un aumento en posición en pie, vamos a tener una necesidad de una presión más grande que 60. Entonces, mira que la recomendación del guideline no es media con pelo menos 40 milímetros de mercurio. Son vendajes inelásticas ou multicamadas ou dispositivos com velcro que ejerzam pelo menos 40. Acá nesta recomendação 1A, não se habla em medias elásticas acá. Ok? Isso é importante, porque se temos 40 pelo menos milímetros de mercúrio, estamos creyendo que a pressão de trabalho, a pressão em pé, quando estamos caminhando, vai ser muito mais grande que 40, com a terapia inelástica acá. É importante acá sabermos que vamos ter que usar outros dispositivos. Um linfedema, por exemplo, como este, necessitamos de altas pressões para compressão, para o tratamento. Então, temos acá uma terapia inelástica, 30 milímetros de mercúrio em nossos membros superiores e pelo menos 50, 60 milímetros de terapia inelástica em membros inferiores. Agora, mira, estas presiones en estos pacientes no pueden ser contraproducentes. Entonces, muchas veces podemos cambiar un poco menos, un poquito más, dependiendo del día a día de nuestros pacientes. Ahora, en la fase aguda del tratamiento de estos pacientes con linfedema, acá sí vamos a necesitar de mucho más presiones en la fase descongestiva, mucho más que 60 en vendajes y la compresión neumática intermitente, más que 6 milímetros de mercurio.
Mira la importancia de conocer las presiones y los principios físicos acá. Entonces, muy importante que tendremos en nuestra cabeza que la efectividad del material de compresión, como vendajes, medias o dispositivos de velcro, depende de la dosis, que es la presión en milímetros de mercurio, así como de las propiedades físicas y dinámicas de los tejidos, incluida la elasticidad y la rigidez. Tenemos que tener en cuenta que las empresas de medias y materiales de compresión tienen distintas medias, por ejemplo, con distintas rigideces y la misma presión. Eso es importante. Entonces, la compresión depende de la dosis y de la rigidez. Entonces, la dosificación describe la presión interna y la rigidez describe la resistencia del dispositivo a la expansión muscular. Eso tiene que tener en sus cabezas. Una compresión elástica de 30 a 40 milímetros de mercurio es tolerable, ¿ok? Ahora, cuando vamos a poner una compresión elástica más grande que 40, ahora ya se torna intolerable, porque si se conocen, se ya pudieron tener la posibilidad de decir una media 40, 30, 40, ya no es muy fácil. Entonces, más que 40, elástica, nuestros pacientes no van a tolerar. Entonces, en estos casos, cuando necesitamos de presiones como las úlceras o los linfedemas más grandes que 40, 50 milímetros de mercurio, la compresión elástica es la prioridad, porque la compresión elástica tiene una presión de reposo más pequeña y una presión de trabajo más grande. Y esto es tolerable y hemodinámicamente mucho más efectivo. Y este diapositivo es muy importante y todos tendremos en cuenta, porque estaba hablando de las empresas, tienen muchas veces materiales circulares, que son las medias, materiales circulares más rígidos, un poco más rígido y siendo una media elástica, y acá podemos ter las mismas presiones, podemos tener los materiales de malla plana, que são as medias e malhas planas, podemos ter as mesmas pressões, só a malha plana é mais rígida, pode ser muito mais importante quando queremos uma ação hemodinâmica mais grande ou num resultado do edema mais pouco melhor. Depois da malha plana, se queremos mais rigidez, temos os materiais de velcro que vamos a ter, e mais rígido que os materiais de velcro, temos as vendagens que temos acá. Então, há uma presión más grande. Entonces, mira que tenemos que conocer las medias, no solo saber que hay las medias elásticas, pero cuál modelo voy a prescribir para mi paciente, si el paciente necesita de una presión de 20, pero quiero, en vez de aumentar la presión para 40, porque mi paciente es un paciente mayor, no va a tener la fuerza para poner una media de 30 a 40, quiero mantener en 20 a 30, entonces voy a aumentar la rigidez del material para tener lo mismo resultado. Entonces, son las posibilidades de raciocinio que tenemos que tener para conocer. Y esto nos lleva a certeza de que todos debemos conocer los materiales que hay en el mercado, y no solo conocer los materiales, como tener un conocimiento teórico y práctico del material. Conocer cómo poner los materiales, en cuáles situaciones distintas vamos a prescribir esto o aquello, tener una vendaje de corto estiramiento y conocer nuestras manos en cómo aplicar la presión adecuada. Podemos tener lo mismo material y tener presiones distintas. Entonces es muy importante tener práctica, entrenamiento con todo, mismo con las medias, porque las medias están listas, pero muchas veces los pacientes no tienen el ensinamiento adecuado para poner y sacar la media perfectamente. Entonces, nuestro paciente no va a usar porque la primera vez tuvimos una lesión por la media y otras cosas. Entonces, es muy importante para que no hagamos este tipo de situación. Mira acá, cosas de personas, lesiones, es aquí una lesión post-vendaje, es aquí una vendaje, mira el antepé con edema, otra lesión. Acá, mira, el colega solo prescribió las vendajes elásticas para este paciente y no sabía cómo poner. Entonces, acá la misma cosa. Entonces, eso que tenía para hablar para ustedes.
Ahora tenemos tiempo para hacernos nuestras discusiones. Somos la Alma. Estoy con... Hola, Eduardo, ¿me escuchas? Sí, te escucho, pero ahora no sé dónde estoy con mi... No te preocupes, No comparto. consigo... Tengo que hacerla... ¿Dónde está mi... Acá. Compartilhar. Mudar apresentador? Como está aí? Estão vendo minha tela ainda? Está mirando mi... Alba? ¿Sí? Dime. ¿Quieres compartir algo más o...? No, solo esto. Ahora es con usted. Muy bien. Pues nada, yo me voy a presentar, que antes solo presenté al doctor. Mi nombre es Alma Castán, soy consultora clínica de Essity. Vamos a hablar ahora de los materiales que tenemos dentro de Essity, es nuestra línea Jobs. He puesto solo unos pocos, ya que el doctor se ha centrado sobre todo en las vendas, en la compresión inelástica. Entonces vamos a hablar pues de nuestros sistemas inelásticos. Bueno, aquí dejo mi contacto y mi email, porque nosotros como Essity, junto con toda la red comercial que tenemos en hospitales, aquellas personas que tengan nuestros productos se pueden beneficiar de una formación y de un taller de compresión. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de materiales. Esta es nuestra Jobs Compri 2 o Compri 2 Lite, ¿vale? Es un sistema multicomponente de compresión. Se compone de dos vendas. Una venda es almohadillado sin compresión, ¿vale? O sea, no tiene indicadores de presión, es para ponerla justo debajo de lo que luego sería la venda cohesiva de corto estiramiento con marcadores de presión. No tiene látex. Estos sistemas de compresión indicamos que máximo se pueden poner 7 días seguidos y tiene unos marcadores de presión que cambian de una elipse rectángulo a un cuadrado círculo. Cuando llegamos a esta figura geométrica de círculo cuadrado, estamos haciendo la compresión que indicamos. Nosotros en nuestro sistema de compresión tenemos un kit que se llama compresión Compri 2 Lite, que hace de 20 a 30 milímetros de mercurio, y luego tenemos Jobs Compri 2, que hace 40 milímetros de mercurio. También tenemos dos medidas según sea la circunferencia de B en tobillo. Tenemos kits que van de 18 a 25 centímetros de circunferencia de B y luego tenemos otro kit que tiene de 25 a 32 centímetros. Os he puesto este vídeo para que veáis cómo habría que poner el sistema, ¿vale? Es una venda cohesiva, por lo tanto, una vez que acabemos el vendaje, cortamos la venda. Este tipo de sistema, siendo un sistema de compresión de corto estiramiento, va a hacer alta presión de trabajo y baja presión de reposo. Esto lo ha explicado muy bien el doctor y por lo tanto, bueno, pues con este tipo de sistema conseguiríamos una compresión inelástica. Otro de los productos que tenemos de corto estiramiento es Comprilan. Comprilan también es un sistema que máximo recomendamos que lleve el paciente 7 días. Es una venda 100% algodón. Al ser un sistema de estiramiento corto, repito, hace alta presión de trabajo y una baja presión de reposo. Son sistemas que se toleran muy bien. En este caso, este tipo de venda viene una venda sola en una caja y tiene diferentes anchos de venda. La tenemos de 6 centímetros, de 8 centímetros de ancho, de 10 y de 12. Se puede lavar. Nosotros especificamos en la caja cómo hay que lavarla. Son máximo 10 lavados, porque durante esos 10 lavados mantienen sus propiedades elastocompresivas. Importante indicar cómo hay que lavarlo con jabón neutro,
y el secado es muy importante en una superficie plana, no hay que tenderlo al sol, ni ponerlo encima de un radiador, ni delante de una chimenea, porque puede hacer una alteración de los tejidos. No tiene látex y bueno, aquí, por ejemplo, no hay una técnica que nosotros definamos como casa comercial, sino que ya el profesional con su experiencia y su conocimiento aplicará la técnica más adecuada según la patología y el paciente que tenga delante. En este caso, pues hay una demo de cómo está poniendo, en este caso es una venda de 8 la que está poniendo en el vídeo y bueno, pues es una de las técnicas que existen de poner el vendaje compresivo con Comprilan. Y por último, otro tipo de venda inelástico que tenemos en Necity es la Gel Stretch. Es una venda inelástica que está impregnada con óxido de zinc, entre otros productos como también tiene glicerina. Como veis, aquí el compañero pone la venda directamente en contacto con la piel. También es importante tener en cuenta las prominencias óseas, como son los maleolos y la cresta tibial, ¿vale? Porque si hace falta proteger o hacer un perímetro circular, pues hay que tener en cuenta el almohadillado. Es un vendaje que también hay que mantenerlo máximo 7 días. La técnica se llama sistema bota de una y es un sistema inelástico semirrígido. Este tipo de venda va a hacer muy alta presión de trabajo y muy baja presión de reposo. Por lo tanto, también es un sistema muy tolerado por el paciente. La medida es de 10 centímetros de ancho, es de color blanco y es biextensible. ¿Qué significa? Que se va a extender de manera longitudinal y transversal. Esto nos permite hacer una técnica de bota de una de forma continua y no tiene acción recuperadora. Al final de poner este vendaje, ha de ponerse otro sistema encima para evitar que manche la ropa del paciente, porque ya comentamos que tiene zinc, y también para hacer que el sistema, bueno, pues sea más estable y no haya problema con el desprendimiento de capas y demás. Y bueno, pues vuelvo a poner mi contacto. Cualquier cosa que necesitéis y demás, pues podéis contactar conmigo en cuanto a materiales de compresión. Y ahora vamos a abrir, porque bueno, pues el doctor ha pedido que hagamos una pequeña discusión entre todos los que estáis aquí en el webinar, con preguntas y demás. Entonces, tenéis un chat habilitado y podéis preguntar al doctor todo todas las dudas y demás. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, hay una Vale, pregunta, ¿no? ¿Quieres sí, que...? hay una pregunta, doctor, no sé si la lee. Sí, puedo leer acá, Sara, ¿no? Sí, La pregunta de Sara es, buenas tardes, entonces, en un paciente que no deambula y permanece en sedestación, ¿tiene sentido usar medias o dispositivos de compresión? Mira, Sara, hay un trabajo demostrando que puedes hacer puede poner las vendajes para este paciente que no camina, hasta la disminución del edema y hacer una manutención con las medias con baja presión. Entonces, hay 2 estudios demostrando esta posibilidad y que cuando se comparó la práctica de poner un dispositivo de velcro, por ejemplo, por 15 días, después media de 15, 20 milímetros de mercurio. En otro grupo, 15 días de dispositivo con velcro y otros 15 con dispositivo con velcro. Los resultados fueron semejantes. Entonces, es muy interesante que possamos usar una compresión inelástica con dispositivo multicapas o un dispositivo con velcro en el inicio del tratamiento hasta la disminución del edema y después podemos hacer la manutención. Como también podemos hacer el inicio del tratamiento con las medias y después y la manutención con las medias. Pero hay un problema
cuando hacemos el inicio del tratamiento con las medias. Usted puede cambiar de número de media después de un cierto tiempo y tiene que comprar otra media. Los dispositivos con velcro vai usar solo uno. Entonces hay trabajos mostrando que en lo mismo paciente tuve un cambio de 3 números de medias dependiendo del edema. Entonces no es muy interesante. Las vendajes son más interesantes porque usted va a comprar 1 o 2 vendajes para tener el resultado y como puede lavar varias veces, puede usar la misma hasta una situación de manutención. No sé si era esto, Sara. Sí, hay otra pregunta también interesante, doctor, que preguntan, ¿cuál sería el método más efectivo de compresión para un paciente con insuficiencia vascular y que tiene lesiones de úlceras? ¿Que tienes o qué? ¿Cuál sería el método más efectivo de compresión para un paciente con insuficiencia vascular y que tiene lesiones de úlceras? El método más efectivo, pero la compresión inelástica es el método más efectivo. Ahora, ¿cuál de esos métodos que vamos a usar? La bota de una, el compression, por ejemplo, las vendajes de corto estiramiento, va a depender de su conocimiento y su entrenamiento. Por ejemplo, yo consigo, y hay una pregunta acá de la bota de una, ¿cuánta compresión brinda la bota de una? La bota de una no brinda la compresión, lo que brinda la compresión es tu mano. Usted puede tener una compresión muy baja con la bota de una, muy inefectiva, pero la bota de una puede tener y vaya a tener una compresión efectiva desde que usted tenga el conocimiento de sus manos, de cuánta tensión usted va a aplicar con el vendaje con un óxido de zinco, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos las figuras geométricas, tenemos mucho más seguridad porque hay algo que estamos mirando que está nos dando una dirección de compresión. Pero nem sempre vamos a tener. Por ejemplo, podemos ter un Comprelã en nuestro sistema de salud y tenemos que tener el entendimiento de que podemos hacer una compresión muy efectiva con el Comprelã, con la vendaje de corto estiramiento, pero tenemos que ter entrenamiento para esto. Entonces, ¿cuál sería el método más efectivo? El método que usted tiene más conocimiento y más intimidad para aplicar. Desde que saiba, desde que conozca que tiene que tener una presión más grande en un paciente con insuficiencia venosa y úlcera. Una presión de pelo menos 40 milímetros de mercurio en tobillo. ¿Ok? Otra pregunta, que hay algunas así que están relacionadas, comentan que cómo sé qué compresión tengo que hacer, qué grado, con un paciente con úlcera venosa, pero que también existe una arteriopatía de base, que lo enlazan también con el ITB, que como no se ha nombrado el tema, pues un poco para que usted, doctor, diga, conteste las dudas. Sí, siempre tenemos que conocer el ITB de nuestros pacientes, siempre. ¿Ok? Es muy importante porque esto va a direccionar nuestra compresión. No es más una contraindicación absoluta la compresión y insuficiencia arterial. ¿Ok? Pero cuando tenemos un ITB más pequeño que 0.5 es una contraindicación absoluta. Si tenemos un ITB entre 0.5 y 0.8, podemos hacer la compresión, pero una compresión inelástica y no más do que 40 milímetros de mercurio. Entre 20 y 40 milímetros de mercurio, la compresión inelástica en un paciente con insuficiencia arterial y úlcera venosa en lo mismo tiempo. Otra pregunta muy interesante que estoy viendo, porque ya cada vez se está animando más la gente y eso está muy bien. Preguntan, para que la compresión sea efectiva, ¿el vendaje inelástico es necesario que el paciente deambule? Los resultados de la compresión elástica va a ser mejor,
por supuesto, si nuestro paciente deambular. Nosotros acá en nuestra clínica siempre trabajamos con la fuerza de nuestros pacientes y la educación de la caminada para que tengamos mucho más eficiencia de nuestra compresión. Pero si nuestro paciente no puede caminar, puede hacer la compresión inelástica porque va a tener resultados también, pero puede cambiar después para una media. Ahora, nuestros pacientes acamados, por ejemplo, tenemos la posibilidad de las compresiones neumáticas intermitentes también, pero va a depender mucho de nuestros pacientes. Más el mejor beneficio de la compresión inelástica con nuestros pacientes caminando. Aquí va una pregunta también, bueno, un poquito diferente. En pacientes sin enfermedad venosa previa que presentan alteración importante del retorno venoso por fracturas de tercio distal de tibia, ¿estaría indicada la compresión una vez que se haya estabilizado la fractura? Y en caso afirmativo, ¿de qué tipo sería más adecuado? Muchas gracias. Esa es una pregunta muy interesante porque esto es nuestros trabajos acá en nuestra clínica, trabajos de bombas musculares. Tenemos acá una fractura. Después de una fractura vamos a tener un proceso inflamatorio por la fractura, un edema, pues cirúrgico, pues, o después de una corrección con inmovilización. Y vamos a tener una pérdida de la masa muscular. Siempre vamos a tener, como se ocurre en un atleta que para su entrenamiento y una vez que para su entrenamiento va a haber un proceso de proteólisis, que es la pérdida de la masa muscular. Entonces, estaría sí indicada siempre para, primeiro lugar, la ortopedia debería usar siempre la terapia de compresión para disminuir el proceso inflamatorio y disminuir el edema después del trauma. No hay problema para esto. Acá podemos empezar com as medias, pero em muitos casos acá em minha clínica sempre empeço com a terapia inelástica porque vai ser muito mais efetiva e também com exercícios para ganho de la fuerza. Assim, depois disso, vou a poner uma média para entender como se queda o mantenimento da compressão e se o paciente recupera toda la porción muscular, este paciente puede después largar la compresión, porque si no hay ninguna doença venosa, nada, no va, si no tuve una lesión en la cirugía, por ejemplo, linfática, no va a tener edema. ¿Ok? Estaría así indicada la compresión, es muy buena. Siguiente pregunta. Si el paciente tiene una tromboflebitis aguda o en casos de celulitis, ¿se puede comprimir y cuánto? Sí. Celulite, vou empezar com a tromboflebite, que são duas coisas distintas, pero não muito distintas. A tromboflebite é um quadro de uma trombose superficiales, e sim, sempre vamos a poner, apesar do fato de que não há tantas publicações em tromboses superficiales em nossa literatura, você vai ter uma ação anti-inflamatória de la compressão, y va a tener un resultado muy interesante en la disminución del dolor y del proceso inflamatorio del flebite. Yo siempre empiezo con terapia inelástica en tromboflebite. Ustedes empiecen a hacer porque van a mirar resultados muy interesantes. Por una semana, una compresión inelástica o por 2 semanas se ainda tiver dolor, depois continuo com a media elástica. Mas sempre também outra oportunidade que tenho para a tromboflebite é a colocação do taping. Você estava mostrando o taping, como se chama, kinesiotaping de este, as fitas, as vendagens elásticas de colar com atleta, como é o nome? El leukotape, creo. Esse é o leukotape. Kinesiotape essa é muito interessante para poner sobre a tromboflebite, vai ter um resultado muito bueno. Agora, em celulite e erisipelas,
se creía no pasado que era una contraindicación absoluta usar la compresión con el miedo de tener una septicemia, una difusión de la infección. Esto nunca ocurrió, esto hoy ya sabemos que no ocurre, y cambió esta contraindicación. Hoy nosotros empezamos el tratamiento de un proceso infeccioso con terapia de compresión para disminución del proceso inflamatorio. Entonces, en estos casos también una buena opción es la terapia inelástica, no necesita de grandes presiones de 40, 50, pero 20, 30 milímetros de mercurio. Es una presión interesante para disminución del edema, de la celulite y de la erisipela, nesses casos, por supuesto que siempre asociada al antibiótico. Muy bien. Otra pregunta que nos lanzan, ¿estaría indicado la compresión en cirugía cardíaca donde hemos realizado cirugía en extremidad inferior? Se não há uma contraindicação em cirurgia cardíaca, se não há uma contraindicação, por exemplo, de uma insuficiência cardíaca congestiva, não consigo ver por que não usar. Pero tiene que tener en cuenta el grado de suficiencia del músculo cardíaco. Si tenemos una insuficiencia grado 1, grado 2, no hay problema, pero grado 3, grado 4, tiene que tener un cuidado muy grande porque es una contraindicación para la relativa, por supuesto, que si conoces de compresión, puede usar y estar acompañando a su paciente, mas no hay una contraindicación para usar. Relacionado con la bota de una, ¿la bota de una depende de las capas que pongamos para aumentar la presión? Sí, como todas las vendajes de corto estiramiento o elásticas. Mira una historia muy interesante de la bota de una. Cuando doctor Gerson Paul Una, quien creó la bota de una en século XIX, en final del século XIX, 1800, no me recuerdo, 90, 87, no me recuerdo. La primera idea que doctor Una tuve es que iría tener un efecto antiinflamatorio por la acción de óxido de zinco. Acción de óxido de zinco. Solo esto. La primera vez que se usó la bota de una con fins de compresión fue publicado en 1910 por su alumno, Dr. Heinrich Fischer, que pela primeira vez usou a bota de una para tratamento de las tromboses. Então, as tromboses profundas foram pela primeira vez descritas o tratamento de compressão inelástica há mais de 100 anos. E hoje as pessoas têm medo de usar a compressão. E a recuperação de nossos pacientes quando estamos usando uma terapia inelástica e as tromboses venosas é muito rápida. Tienen que empezar a usar. Estamos escribiendo un artículo ahora de uso de dispositivo con velcro, las trombosis venosas profundas, y los resultados son muy interesantes. Muy interesantes. Una pregunta también que creo que es importante. En un paciente que ha sido revascularizado, bypass, ¿se podría comprimir dado que tras la intervención se produce edema importante? Sí, solo volviendo a la pregunta anterior que le preguntó las vendajes, las capas, ¿no? De la bota de una. Sí, las capas. Las capas, cuanto más capas, más presión. Es una ley. Cuanto más capas, más presión. ¿Ok? Entonces tiene que tener cuidado cuántas capas vai a poner y cuánta tensión su mano vai a tener. Si tiene más tensión su mano, va a necesitar de menos capas. Si tiene una tensión más baja de su mano, va a necesitar de más capas. Entonces, tiene que conocer tu paciente, la circunferencia de la extremidad, etc. Entonces, entrenamiento. Outra indicação que era uma contraindicação era pós-revascularização do membro inferior, bypass. Quando havia um edema do membro inferior, havia muito, e há muito medo de los cirujanos vasculares de poner uma compressão, pero não está contraindicado a compressão. Sempre prefiro acá uma compressão inelástica,
Pero el grande cuestionamiento siempre es tomar un cuidado muy grande y no recomiendo para personas que no tienen experiencia cuando el bypass es epifacial. Cuando está fuera de la fascia, entonces tiene que tener un poco más de cuidado con la compresión. No recomiendo para quien no tiene experiencia, pero bypass subfaciales puede poner la compresión y es muy interesante porque muchos pacientes van a hacer un edema muy grande. Yo prefiero terapia inelástica para estos pacientes por la presión de reposo ser más baja y no haber el riesgo de compresión del bypass. Perfecto, ya me dicen, doctor, que se nos acabó el tiempo. Hay muchas más preguntas, las vamos a guardar, vamos a intentar contestar a todos y todas porque es muy interesante todo lo que preguntáis. Agradecer al doctor Eduardo pues todos sus conocimientos que ha compartido con nosotros y nosotras, por tu tiempo. Hemos aprendido creo que un montón. Y esperamos vernos otra vez en esta tesitura. Y nada, muchas gracias a todos y todas. Y me comentabais que compartiera otra vez mis datos de contacto. Entonces, ahora les voy a compartir un momentito por si alguien quiere coger los contactos. ¿Veis mi pantalla, doctor? ¿Se ve mi pantalla? ¿Hola? ¿No estoy oyendo? ¿Se ve mi pantalla? ¿La veis? ¿Ves mi pantalla Okay. compartida, doctor? Sí. ¿Sí? Alma, muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos que están oyendo a nosotros. Y las preguntas que se quedaron sin responder, puedo responder después para si quieren, o es una posibilidad para entendernos los asuntos que podemos hablar en el futuro también, de acuerdo con todas las dudas, porque hoy fue solamente una introducción, pero mucho importante de los conceptos que tenemos que tener, más a mucho más cosas de la compresión que podemos hablar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por colaborar y por esta clase tan interesante y esperamos vernos en otra situación igual. Gracias a todos. Buenos días. Gracias a todos y a todas. Hasta luego.